Hola, ¿cómo están? Soy Daniel, la página de La Pelota en la Cabeza. Gracias nuevamente por su sintonía. Recuerden de suscribirse al canal. También pueden seguirme en Twitter y leer las notas en lapelotaenlacabeza.com. Así que estamos de vuelta con Yamir. Bienvenido de vuelta al canal. Gracias por la camiseta como para prepararme para el Mundial. Como muchos saben, yo soy nacido en Estados Unidos, criado en Argentina y de sangre armenia. Entonces, como que todo un poco. Mucha gente se confunde, ¿no? Me ha pasado, me han dicho, americano, volvete a tu país, y le digo, ¿a dónde? O sea, si estoy nacido acá, ¿no? Y me ha pasado en argentino, han dicho, no sos argentino, y chocolate por la noticia. Digo, sí, no nací en Argentina, o sea, tengo el documento extranjero, así que bueno. Pero bienvenido de vuelta al canal. Acá estamos con lo que va a ser la segunda parte ya para ir cerrando la lista de las mejores 20 selecciones de toda la historia según nuestra óptica, que es obviamente 100% reconfirmado, no importa lo que digan los demás, no mentira. Pero como le digo siempre, si quieren dejar sus opiniones, lo pueden dejar. Así que bienvenido, Yamir, de vuelta al canal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar en esta segunda parte y también el tener la oportunidad de hablar sobre otros temas. Como te comenté ahorita en la previa, acabo de ver lo que fue la finalización del torneo Apertura de la Liga MX, en lo que fue una final y con un final infartante donde en la tanda de penales hasta hubo que repetir tiradores, así que ahorita las emociones están al mil. Sí, Y como también te lo dices, eres un ciudadano del mundo, tú eres de donde tú quieras. es verdad. Te iba a preguntar, porque en Argentina recientemente empezaron todo esto de hacer el torneo. O sea, en Argentina hicieron ya tanto lío con el campeonato local, haciendo 30 equipos, 28, 26, 30, que ya no saben qué hacer. Que ahora en Argentina se juega con dos grupos de 15 equipos y, y después de ahí La sale NFL es liga o liguilla, como le quieran decir, pero en vez de hacer liguilla como hacen en México, por ejemplo, el que termina más arriba, por lo menos pasa de ronda con el empate, no, allá es el que es a partido único. Entonces pasa que muchos equipos están clasificando, o sea, apenas entrando por la ventana, como pasó ahora ayer en Argentina. Estudiantes se clasificó octavo y hasta perdiendo se clasificó porque no pudo ganar Huracán su partido, una cosa así. Creo que Huracán tenía que empatar y no sé, perdieron. Y al final Estudiantes se entró por la ventana en el octavo lugar y terminó saliendo campeón. Nada más ganando, o sea, 3 partidos y después la final ahora la ganó por penales. Entonces te preguntaba, o sea, ¿qué preferís? ¿Un campeonato como se juega en Inglaterra históricamente, 38 fechas, el primero es campeón? ¿O te gusta más este formato de lo que es, digamos, una temporada regular, entre comillas, y después la liguilla? Es una pregunta que ha generado gran debate por años en lo que es el fútbol mexicano, tanto en medios, afición, incluso hasta en los mismos atletas. La respuesta varía evidentemente dependiendo a quién le preguntes. Si es el ¿Y campeón, cuál es el sí me objetivo que encanta. se busca? Si el objetivo es generar plata, la liguilla, como decimos aquí, está de poca madre, porque lo que es las vistas televisivas, el tener una final, el tener partidos ya donde se sabe lo que se está jugando con horarios estelares, pues es algo que beneficia lo económico. Pero está el detalle que a costa de qué sacrificar tal vez el hecho de que si se jugara como se hace en las ligas europeas con un formato donde solamente el que hace más puntos a través de todo el campeonato es el equipo campeón, tendrías a solamente 4 o 5 equipos que podrían competir por el título y tendrías a otros 15 que solamente estarían, si existiera, buscando simplemente evitar el descenso o si acaso una clasificación a la Liga de Campeones de la CONCACAF si se estuviera en ese formato, Sí. lo cual sería poco beneficioso para los equipos más humildes. Y aquí entra en detalle algo que a veces no se quiere mencionar porque puede ser un tema tabú, es algo incómodo, pero es que el aficionado mexicano no es tan leal como uno piensa.
Si tú empiezas a seguir un equipo de la parte baja, cuando ya faltan 5 o 6 juegos, que las cosas no estén saliendo bien, empiezas a ver estadios vacíos. Ahora imagínate con un campeonato donde desde la fecha 6 ya sabes que no vas a ser campeón. La verdad también. Pero depende también de la persona, o sea, depende del hincha también, la gana que tenga de ir a ver un partido o no, también está. Eso creo, eso pasa en todo lado del mundo. Si el equipo que anda mal, la gente no va a la cancha y después cuando empiezan a ganar 2 partidos se acuerdan que son hinchas y empiezan a ir. Eso pasa en todos lados. A mí, yo creo lo más justo sería un campeonato normal, como se juega, y a la vez tener una copa paralela. En Inglaterra, por ejemplo, hay, me han explicado, creo que 4 copas diferentes, aparte del campeonato. Se juega el campeonato normal, después está la FA Cup, después hay otra copa que juegan los del ascenso, tercera y cuarta división La con... Carabao me parece que Sí, es. esa. Juegan, o sea, los del ascenso, tercera y cuarta división, y después también están, o sea, los de la Premier meten los del sub-21, una cosa por el estilo. Que a la vez los del ascenso juegan 46 fechas, que digo, son Es una 46 barbaridad. fechas más todas estas copas, FA Cup, esto, lo otro, juegan como 60 partidos más o menos, No, que también es un son los montón. partidos del Real Madrid. Sí, no, una locura. Las veces, pues, yo en Inglaterra, bueno, como sabes, soy hincha del Leyton Orient. Las veces que hay partido de Champions, o sea, martes o miércoles, a veces los martes juegan justamente los partidos del ascenso. Pueden jugar un sábado y después, ¿sí has visto cuando hablan del trajín de partido? Ha pasado que juegan un sábado y después juegan martes. Y digo, pero después los de primera están llorando de que, ay, no somos robots y esto, lo del ascenso, lo están matando partidos y no se quejan, dice, bueno, o sea, el calendario de partidos. Pero estoy más a favor de tener un campeonato. Lo que pasa, como digo, en Argentina hicieron tanto lío que el año que viene vamos a tener 8 copas diferentes en un solo año. Así que un equipo puede llegar a salir, no sé ni cómo se dice, octacampeón. Es una barbaridad. Sí, no, una locura. Pero bueno, hay también todo un lío ahora con el Chiqui Tapia, que hay que ver qué va a pasar después del Mundial. Porque hay una El Chiqui investigación. Mafia. Sí, hay una investigación dando vuelta. Mira, te voy a decir la última, esto es para ir cerrando. En Argentina se hablaba mucho ahora de es bueno que tengan tantos equipos porque le da oportunidad laboral y que no sé cuánto. Bueno, yo investigué cómo hacer para tener a un amigo, hacerlo con un amigo mío, le digo, che, y si probamos, o sea, mandarte para cubrir a la selección, dale, probá. Bueno, entré a la página de la AFA, me fijo cómo hacer para acreditarme, estoy acreditado en Estados Unidos, entonces dije, bueno, voy acreditado en Argentina, voy a probar. Decía que mandemos una carpeta, que no sé cuánto, carta de presentación, esto, lo otro. Hace como 5 meses les he escrito, estoy esperando a que alguien me conteste. Digo, viste, hablaban de la salida laboral y no sé cuánto, digo, o sea, podrían contratar a alguien que por lo menos te diga, no, gracias, ¿no? O sea, una respuesta por lo menos. Nunca me contestaron nada, así que digo, pues, por eso me río diciendo lo de la salida laboral. Pero bueno, acá estamos, ya como dije en el anterior video, ni vos ni yo sabemos, o sea, yo no sé la lista tuya, ni vos sabés la mía, los que son o sea, vamos a ir del 11 al 1. Lo que sí pienso es que vamos a tener más coincidencias en esta lista que en la anterior. Es la sensación que me da, porque la lista, por lo general, los primeros 10 siempre hablan de los mismos y si hay una diferencia por el criterio entre lo que uno mide y el otro. Creo que está en eso. Así que, entonces empezamos con el 10, justamente. O sea, ya el 11 vamos que era Croacia. Entonces el 10 al que yo tengo es Hungría. Y yo estuve, o sea, fue un debate largo, decía Hungría, Portugal, Croacia, cuál sería. Después puse a investigar más, o sea, más con la historia. Pues mucha gente se confunde y se piensa que la historia empezó, por ejemplo, en 1990. Digo, no, también se jugaba al fútbol anteriormente. Entonces, en el caso de Hungría, tienen 2 subcampeonatos del mundo, 1938 y después 54, 3 medallas de oro, 52, 64, 68 y terceros en la Eurocopa de 64. Pero como ha pasado muchas selecciones en Europa, van perdiendo relevancia y después el último mundial jugaron fue en México 86, que es más, ahora quedaron afuera contra Irlanda.
La última pelota ahí que quedó ahí colgada. Así, el último mundial fue ese, México 86, donde también fueron goleados por Unión Soviética 6-0, después fueron 3-0 con Francia y la ganó a Canadá 2-0. Así que tengo Hungría en el puesto 10. En tu caso, no sé quién tenías o tenés. Ya me está ganando porque una vez más hemos vuelto a coincidir. Yo también he puesto a la selección húngara en la 10ª posición y me ganaste ese argumento, que mucha gente piensa que el fútbol se comenzó a jugar cuando ellos empezaron a ver fútbol, pero se les olvida que antes de que sus padres tan siquiera existieran, ya se jugaba la pelotita. Sí, Y lo que la selección húngara hizo a principios del siglo pasado es algo que no se puede pasar por alto, es algo que tiene su mérito, es algo que tiene un reconocimiento y un peso histórico que por peor momento y actualidad que pueda llegar a tener la selección, no se puede borrar el pasado, no se puede borrar la historia. Estás hablando de una selección que fue subcampeona del mundo en 2 ocasiones, que, que protagonizó tal vez la final más memorable de la historia de los mundiales, el llamado Milagro de Berna en Suiza 54. Es una selección, vaya, es prácticamente la definición de historia del fútbol, sí, aunque lastimosamente pareciera que la selección húngara nunca se recuperó psicológicamente de esa derrota en Suiza. sí, no, es verdad. Así que, bueno, coincidimos en esa. Así que vamos al puesto 9. Yo en el puesto 9 salieron campeones del mundo, pero nada más. Inglaterra. Los autoproclamados, yo me río, ¿sabes? Si creo lo loco a un inglés, decirle que fútbol se inventó en Escocia, se vuelven locos. Pero bueno, son, como digo, autoproclamados creadores del fútbol, que para mí es en Escocia, no sé. Para ahí me tira un poco la camiseta. O sea, no hay mucho para agregar, aparte del Mundial, que encima lo ganaron con un gol que no existió. ¿Sabes? Yo en el 98 fui a Wembley. Y ahí te hacen todo un tour y después cuando uno termina el tour te ponen el video del gol de Inglaterra, o sea, del gol de 66. Y te preguntan, ¿fue gol o no fue gol? O sea, hasta ellos saben que lo ganaron con un gol que no existió y te hacen votar si sí o no. Digo, esto es caradura, mira lo que hacen votar. Pero bueno, lo tengo básicamente a Inglaterra, por eso, o sea, ganaron el Mundial en el 66 y después tienen el Mundial Sub-20 en el 2017 y ese mismo año también ganaron el 2000, perdón, Sub-17. Entonces, en el 2017 ganaron Sub-20 y Sub-17 y después también tengo lo de los Juegos Olímpicos. Ganaron la medalla de oro en el juego del 84, la Eurocopa ese mismo año. Perdón, tienen 2 Eurocopas. Y mucho más no hay para agregar. O sea, tienen, como digo, Inglaterra esa selección que siempre promete, tienen historia, pero es como que se quedan siempre en el camino. Solamente que me parece nunca ganaron la Eurocopa. Sí, creo que estoy confundido, algo anoté mal. Eso no, en realidad no ganaron, creo que fue otra copa. Ahora que leí mis propias apuntes y que estoy escribiendo, ¿no? Sí, porque Sí, no, nunca la ganaron. bueno, Creo que me confundí ajá, con otro torneo. de que a lo mejor yo soy el que está mal, pero sí No, me no, yo parece que estoy mal. nunca ganaron. Bueno, en mi caso, bueno, de Inglaterra, ¿qué más puedo agregar? Es una selección que, como tú lo dices, a pesar de que tiene un campeonato del mundo, creo que todos coincidimos que de todos los campeones es la selección más chica. Sí, Y incluso hay unos no campeones que han tenido por momentos presentes mucho mejores que los de la selección inglesa y generaciones muy, muy superiores. Es una selección pecho fría, pero a morir. Es una selección grande, pero no tan grande. No, no es un Brasil, no es una Alemania. Es una selección que tiene historia, que tiene jugadores, que ha tenido generaciones, pero que no ha tenido títulos. sí. Sí, están siempre en camino. Yo ahora sigo pensando, digo, no sé dónde saqué eso, ganaron 2 Eurocopas, nunca ganaron nada. Creo que me hice una ensalada
Y es lo que a veces le digo a la gente, digo, hago tantos apuntes, a veces me hago una ensalada con las cosas, porque yo mismo digo, no sé dónde Recuerdo que ganaron la Eurocopa femenil, pero creo que se fue por eso, creo me que sí habré hubo una mareado confusión. y así les pido disculpas a ustedes, porque verán, o sea, uno mismo Que corrige las, sus propios que errores. las llamadas She Lions terminaron ganando primero en Eurocopa antes que los Three Lions. Sí. Hacemos en el puesto 8, yo lo tengo a Países Bajos. Es un poco, me tira un poco el estilo histórico de los, no sé si decirle holandeses. Ahora me acostumbré a decirle Países Bajos, ya no le digo Holanda, porque ellos mismos dijeron, no, el nombre es Países Bajos, ya me acostumbré a decir Países Bajos. Más que nada, o sea, llegaron a 3 finales de mundiales y los perdieron por, no sé, a veces o sea, me río muchas veces cuando dicen el tema de pecho frío, que la pechearon. Digo, a veces un poco en cuestión de centímetros. Por ejemplo, Robben en el 2010, que define Casilla, creo que sacó, no sé, con la rodilla, o sea, de casualidad. Luego Después en tuvieron la 2014 final hizo lo que quiso. y después tuvieron la final 74 contra Alemania, que era el local, 78 contra Argentina, que también era el local, y le pegan un tiro a Argentina que pegan el palo y sale, y después lo pierden en tipo suplementario. Entonces a veces digo, a veces el fútbol es injusto. Yo lo vivo todos los años con Argentinos Juniors, lo vivo todos los años, están siempre ahí, después de sacar afuera o pierden una final. Ahora pasó este año, perdió una final por penales. Pero lo de, o sea, lo de Países Bajos, llegar a 3 finales, a veces la gente se confunde. Digo, también es meritorio. Hay que llegar a finales de mundiales, semifinales también, o sea, es muy difícil lo que ha hecho Países Bajos, siempre reinventándose, siendo un país tan chiquito también. Y también, sí tienen una Eurocopa, esta no me equivoqué si la tienen, la Eurocopa. Y después también también agrego el historial contra Argentina, eh, que solamente los pudo ganar en la final 78 en tiempo suplementario, y también domina el historial contra Brasil también. Entonces, como digo, es una selección que si tuviese esa pequeña dosis de suerte, hubiese ganado por lo menos 2 mundiales. Eso con eso realmente coincido. Es una selección que ha tenido demasiada mala suerte en los momentos importantes. A mí me tocó ver en la primer final de Copa del Mundo que presencié a la edad de 10 años en Sudáfrica 2010. Pues recuerdo esos mano a mano que tuvo Robben y que al final, 4 años después en el partido, que muchos dirían, el que ya para qué, definió como Dios. Y en el momento importante se terminó achicando. Eh, en cuestión a mi top, primero decir que se me pasó a decir mi top 9 de la posición pasada, la cual curiosamente también es Países Bajos, donde también, ¿qué más te puedo agregar? Es una selección que es muy parecida a Inglaterra, que ha ganado una Eurocopa, pero no pudo ganar el Mundial. Mientras que Inglaterra es mi puesto 8, Mm, justamente por lo contrario que por el los Países mundial. Bajos, que es ganar el Mundial, y el Mundial tiene más peso que lo que es la Eurocopa, por lo cual, por poquito, pero yo pondría a Inglaterra como una selección más grande que los Países Bajos. Pero la pensé bastante, pero ese diferenciador tiene que ser el haber ganado una Copa del Mundo, la cual, como ya lo mencionaste, fue muy polémica con un gol fantasma que no tuvo que haber, sí, que no tuvo que haber ido al marcador. Pero bueno, al final la estrella está bordada en el escudo y ¿qué se le puede hacer? Sí, igual quiero agregar también Inglaterra, sabes que Estados Unidos no tiene de hijo Inglaterra, ¿no? En los mundiales. Aunque a Ah, ¿qué te muchos digo? les parezca incómodo, pero Estados Unidos tiene de hijo a Inglaterra y a Portugal también. Así que Y te vamos. voy a, y te voy a añadir un dato. Dijiste que los Países Bajos u Holanda, como le quieran decir, tiene un historial a favor contra Brasil. Hay otra selección que también tiene un historial a favor contra Brasil, a que no adivinas cuál es. China la tiene contra Argentina, tiene la historia a favor. Contra Contra, Brasil no sería Francia. es Noruega. Ah, Noruega. Es Aunque verdad. usted no lo crea, pero ha sido la única selección que enfrentó a Brasil y pudo evitar perder en todos sus enfrentamientos.
Esa sí no la tenía, no. Sé que por ahí la había leído, pero ya no me acordaba. Como digo, este mundial, yo creo que por ahí va a ser ahora más competitivo. O sea, hay gente que me río siempre cuando se enoja, ¿no? Como 48 países y hemos estado todos ya aprendidos, están todos hablando del mundial. Yo creo que este mundial puede ser el punto de quiebre o de despegue para muchas selecciones. Exactamente. Hay muchas selecciones que veo. Vamos a hablar justamente de cuando tenemos esta lista un poquito del sorteo del mundial. Pero yo creo que sí va a ser por ahí, o sea, esta misma lista que estamos haciendo puede llegar a haber cambios en el ranking también, al final del mundial. Totalmente. Estoy en el puesto 7. Vamos por el 7. Lo tengo a Uruguay. En el caso mío, eran hasta 1950 dominadores de Sudamérica junto a Argentina. Después tienen, bueno, los dos mundiales ganados en el 30 y 50. Aunque hay que aclarar, y seguramente si lo ve algún uruguayo va a decir algo, pero el mundial del 50, Uruguay jugó 2 partidos menos que los demás. Y después se definió como con un cuadrangular, digamos, la definición, con 2 partidos menos. Y además, el partido que jugaron para ir a la ronda final fue con Bolivia. Entonces, a veces vamos a pensar, digo, qué tan, digamos, grande fue el maracanazo, ¿no? Porque, digo, si analizamos contexto, quizás ese Brasil no era tan buena selección como se decía, ¿no? Porque era en local y estaban hambrientos de ganar un mundial, creo que fue todo eso, pero habría que poder analizar ese contexto también, lo del Mundial 50 ganó Uruguay. Y después Uruguay sí se fue, digamos, después de eso fue un poquito ya bajando nivel. Sí ganaron lo que fue ese mundialito antes de México 86 y después, bueno, volvieron a tomar relevancia con la Copa América el 2011, el Mundial 2010 y ahora es como que están, bueno, que se acaban de sufrir una goleada histórica en contra del 5-1 de Estados Unidos y la verdad que es una incógnita el nivel actual de Uruguay. Entonces por eso los tengo en este puesto ya 7. Es que el detalle con Uruguay en lo que fue puntualmente ese Mundial de 1950 es que, como tú dices, su primera ronda fue una goliza que le dieron a Bolivia y de ahí se metió a ese cuadrangular final, que mucha gente piensa que el Maracaná fue la final del Mundial, pero no, en realidad fue simplemente la última jornada de esa segunda fase de grupos. Y pues el que hayan tenido menos partidos, el que hayan tenido una ruta, entre muchas comillas, accesible, porque, bueno, si tan fácil fuera, pues porque otra selección no pudo, ¿verdad? Eso termina tal vez llenando de polémica el hecho de ese campeonato de que, pero tuvieron menos desgaste, pero es que no ganaron 6, 7 partidos como en otros mundiales, pero igual un campeonato es un campeonato. Eh, en lo que es mi tabla, en el puesto 7 yo puse a la selección española, una selección que a diferencia de lo que mucha gente también piensa, no han tenido mucha suerte en las copas del mundo. Justamente para el Mundial de 1950, para continuar hablando de esta peculiar copa post Segunda Guerra Mundial, también llegaron a ese cuadrangular final donde quedaron, me parece que fueron cuarto lugar, la tercera fue Suecia, si no me falla la memoria. Sí, Y de ese mundial del 50 hasta cuando ganaron el mundial de 2010, jamás habían ido más allá de los cuartos de final. sí. Y que técnicamente en el 50 simplemente pasaron la fase de grupos, porque no hubo octavos, no hubo cuartos de final, fue primera fase de Sí, grupos, segunda fase de grupos. Así que hasta en eso está medio raro lo que le tocó vivir a la selección española. No ha sido una selección que arrase en los mundiales más allá de su campeonato en 2010. Y prueba de ello es que del 2014 a 2022 nunca pudieron ganar un partido de eliminación directa. Ahora, la selección española la tengo que poner en este puesto porque, bien o mal, lograron hacer las cosas extraordinario en una edición. Y al llevarse el título a casa, al igual que como mencionamos con el tema de la grandeza que tuvo Hungría en el siglo pasado, el ganar una Copa del Mundo es algo que no se borra, es algo que no se puede debatir.
Si lo ganaste es porque tienes algo, es porque tu nombre tiene que estar escrito con letras doradas en la historia del fútbol y por ende estar entre los más grandes de todos los tiempos. Ahora, España, a diferencia de selecciones como los Países Bajos, como Inglaterra, como Portugal, que hay muchos que lo meten a la discusión, Bueno, ellos han Portugal no ganado en el múltiples podio. Eurocopas y lo hicieron tanto en los 60 como en los 2000, los 2010 y ahorita ya en la década, que viejo me siento ya decir que ha vivido varias décadas, la de los 2020. Ya ganó lo que es el torneo europeo en 4 décadas diferentes, cosa que no es fácil, que no es sencillo, que se habla de una selección potente, que es, a mi parecer, junto con Argentina, una de las dos candidatas a ser campeonas del mundo en 2026. Veremos, yo no digo nada del tema de candidato. O sea, yo voy como Scaloni. A Scaloni ya le preguntaron cómo sería el enfrentamiento contra España. Dijo, primero pasemos de ronda, después vemos. Porque Es una buena respuesta. sí, no, en Argentina ya dieron en TIC, hay un periodista que dijo que Argentina podría jugar con suplente hasta la semifinal. Eh, yo el No, puesto, luego por decir eso te pasa un Bielsa de Corea-Japón 2002. sí, obviamente, como que hay gente que no aprende. El puesto 6 yo lo tengo a España. Así no hay mucho más para agregar lo que dijiste. Y el puesto 6 en tu lista, ¿quién sería? La selección francesa, Ah, que tiene el doble de campeonatos del mundo que tiene España, por ende tiene que estar más alto. ujú. En lo que es el historial de las Eurocopas, me parece solamente han ganado 2. Por ahí se me está pasando el dato, que Sí, igual no no, es un tienen dos número de... Eurocopas. Tienen dos Ok, Eurocopas. que no es un número para nada despreciable, que justamente una se la ganaron a España, y la segunda, la del 2000, ¿a quién le habían ganado la final? Fue a Italia, me parece, Sí. ¿no? Bueno, y en Copas del Mundo ha tenido un mejor desempeño que España. Ellos sí han sabido llegar a las semifinales en más de una ocasión. Han jugado las últimas 2 finales de la Copa del Mundo. Jugaron también la de Alemania 2006. Fueron campeones en el 98, el último país anfitrión que logró llevarse el título, que si bien su primer título llegó hasta el último mundial del siglo pasado, desde esa fecha a lo que es el día de hoy, el presente ha sido una selección que ha estado en una plenitud absoluta, que por ahí ha tenido baches como lo que fue el proceso a Sudáfrica 2010, pero que quitando esos pequeños asteriscos y lo que fue el Mundial del 2002, que fue todo un fiasco donde perdieron contra Senegal, que les fue mal en esa fase de grupos, es una selección que ha dado miedo, que ha sido poderosa, que tiene un plantel impresionante, que ha tenido a futbolistas en la élite mundial y que es una candidata natural a llevarse las copas del mundo. Tiene a tremendos monstruos en todas las posiciones y ha ido forjando una grandeza en los últimos 30 años que no se puede negar. No, aparte tiene una camada. Yo a Francia tengo quinto. Pero tiene una camada impresionante que se viene también de Francia a nivel sub-20 y demás. Y es como decimos, o sea, no hay mucho más para agregar también. O sea, tienen también o sea, jugadores históricos. Es inolvidable. Yo ya tenía 6 años, pero me acuerdo poco. Después lo volví a ver una vez el partido, el de México 86, Francia-Brasil, el partido de cuartos, que fue uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Y ahí justamente llegaron a semifinal. Y después, como decís vos, o sea, tuvieron ese momento 2002, donde fue un desastre mundial, pero ahora están repuntados y son también unos candidatos a ganar el mundial, porque están con la sangre del ojo lo que pasó el último mundial ahora en Qatar. Es una selección que tiene todo para meterse a su tercer final consecutiva, que no será fácil, le tocó un grupo bastante bravo con Senegal, con Noruega, pero que tiene todo el material humano para salir más allá de la fase de grupos y meterse a instancias importantes y pelear por todo título que se le ponga enfrente. Entonces, quinto en tu lista, ¿a quién lo tenés? A la selección uruguaya,
Y Ah, para allá, y lo único que puedo agregar a lo que ya se mencionó cuando se explicó, cuando tú lo mencionaste en tu lista, es que yo puse Uruguay por encima de Francia, a pesar de que tiene el mismo palmarés en las Copas del Mundo, el hecho de que Uruguay ha ganado más veces el campeonato regional, que es la Copa América, eso fue lo que me hizo ponerlos por encimita de Francia. eso también me puse a analizarlo, pero también justamente estaba pensando en eso, lo de las Copas América Argentina en debate constantemente. El profesionalismo en Argentina empezó en 1930. Entonces siempre está el debate de si se cuentan todos los campeonatos que se ganaron en la época amateur o no. Entonces también me ponía a pensar hoy y digo, la Copa América al principio se jugó solamente, o sea, solamente Argentina y Uruguay. Entonces contabilizamos también las copas que ganaron la época amateur entre los dos que jugaban, o se empezaría a contabilizar a partir del profesionalismo. Entonces también es para otro debate ese del tema del fútbol amateur y profesional. Para mí hay que contabilizar todo, pero como digo, si vamos a separar, entonces obviamente son menos copas, pero sí, no, yo como digo, Uruguay hasta el 50 no se puede negar la historia de Uruguay, eso es innegable, todo lo que han ganado, demás, Copa América, finales y demás. El tema es que después entraron en un bache que, no sé, ya, o sea, de vez en cuando han aparecido acá y allá, pero es como que quedaron relegados a un tercer lugar en Sudamérica. Entonces, por eso es que los puse en el caso mío séptimo. Ese es el detalle, pero te digo, ya hay muchas selecciones en el mundo que ya quisieran tener el nivel para ser la tercera de Sudamérica. Eso no es para nada despreciable. Es una selección que tiene historia y que supo ser la primera selección grande de todos los tiempos. Incluso Uruguay era una selección grande antes de la época de las Copas del Mundo. Que por ahí que está el otro debate, que si se Sí. ponen las estrellas en el escudo, que cuentan los Juegos Olímpicos. Pero, hey, Uruguay, cuando todavía no se inventaban los mundiales, ellos dicen que ya tenían dos, así que para mí eso es ser grande. O sea, ¿Qué más grandeza que eso? sí es el debate de siempre, si se cuentan, si no se cuentan. Yo para mí si lo van a contar, o sea, se van a poner las estrellitas en el escudo, por ahí que se hagan otro color. Por lo menos digo, o sea, poner un color plateado y después los amarillos con los mundiales que ganaron. Esta camiseta es la réplica que jugó Argentina antes de los mundiales, que ojalá la usen para el 2030, que está sin las estrellas, sin nada. Así que Estaría vamos genial, entrando. sería un buen toque. ¿Cómo? Sería un buen toque para esa edición del mundial que será del Sí, estaba centenario. pensando y ojalá los que hayan jugado el Mundial del 30, si van a, o sea, si clasifican para el 2030, los países todavía existen, porque Yugoslavia ya no existe más, que puedan, digamos, que usen de vuelta las camisetas que usaron en aquel Mundial, o sea, una réplica por los 100 años Estaría genial. la verdad estaría bueno. Así vamos entrando ahora en los primeros cuatro. Fue un debate conmigo mismo, como dice el Dibu Martínez, con mi psicólogo, que es con él mismo. Fue un debate constante los primeros cuatro, que después cuando los cerremos te voy a decir cómo tenía lista al principio y lo fui borrando. Pero tengo en el cuarto puesto, lo tengo a Italia. Está bien, tienen los cuatro mundiales. Lo que pasa que siempre hablan del mundial polémico Argentina 78, pero nadie habla del mundial polémico Italia 38, que Mussolini amenazó a los jugadores de Italia, le dijo básicamente o salen campeones o los matamos. Y oh casualidad, Italia ganó ese mundial. Siempre me pongo a pensar, digo, pues nadie sabe, ¿no? No había tecnología como ahora, digo, quién sabe si los jugadores de Italia le dijeron a los rivales, dejanos ganar, pues los matan. Entonces los jugadores, puede llegar a pasar, ¿no? O sea, está, por ejemplo, un ejemplo, el Mundial del 74, que creo que es Brasil contra Zambia. El jugador africano que va y patea la pelota antes de que pateen el tiro libre. No sé si sabés la historia de por qué lo hizo. Sí. Que están amenazados, si Sí, perdían por más de 3 goles ese partido, los habían amenazado de que si quieren salvar sus vidas y volver a ver a sus familias, eviten otra goleada. sí. Entonces pienso los jugadores de Brasil también le metieron 3 y dijeron, listo, ya está, ya más nos metemos. Entonces me imagino que Mundial 38, recién arrancado estos los mundiales,
Y por ahí los jugadores italianos hablaban con los rivales y decían, che, dejanos ganar porque acá por ahí lo matan a ustedes también por darnos a nosotros y Italia es el campeón. Entonces, como digo, nunca se habla de ese mundial, o sea, se pasa muy por arriba. Yo entrevisté a Roberto Saporiti, que fue ayudante de campo de Menotti, y le pregunté del Mundial 78 de Argentina, o sea, qué es lo que, o sea, si fue polémico o no. Y me dijo algo que es verdad. Argentina en el 78 fue el único país organizador en tener 3 países europeos en la fase de grupo, que era Italia, Francia y se me fuera el otro país. Bueno, tengo que buscarlo. Son los 3 países europeos. Después se enfrentaron a Polonia, que Polonia en aquella época era muy buena, a Hungría. Entonces fueron Italia, Francia, Hungría. Después jugaron con Polonia, jugaron con Brasil. Y después, bueno, está el partido este con Perú, que siempre se habla, pero lo que hay que tomar en cuenta también en Perú, si se fijan, el Mundial siguiente, también fueron goleados. 5-0 por Polonia, creo, en España 82. Entonces digo, y después juega Argentina con Países Bajos, casi pierde. Entonces digo, pero bueno, yendo a lo concreto, lo de Italia, los puse en cuarto puesto, está bien, tienen los 4 mundiales, pero también han tenido ahora un bache que es innegable el nivel italiano, como ha bajado del 2006 ahora, y es por esa razón de cómo han bajado de nivel hasta quedarse afuera de los mundiales, es que por eso es que lo dejé cuartos. En mi caso, con mucho dolor porque realmente no quería, porque realmente no la termino de considerar una selección que merezca este puesto, que tendría que estar un poquito más arriba, pero que me terminé yendo al palmarés. Y me vas a odiar, en el cuarto lugar yo puse Argentina. Es Yo puse lógico. Argentina. También es una... Si bien es la selección más ganadora de el torneo continental, que es la Copa América, con ya en cuántos van en 16. Han ganado 3 copas del mundo, algo extraordinario, pero hay selecciones que han ganado más. Y al final la Copa del Mundo es el torneo importante, es el torneo que pesa. Argentina ha sido uno de los países grandes que ha sacado a uno de los mejores, si no es que el mejor futbolista de todos los tiempos, como fue Diego Armando Maradona, y el mejor de esta época, a mi parecer, que es Lionel Messi. Aunque bueno, este no es ranking de mejores jugadores, es de selecciones históricas. Y Argentina, si bien merece estar en la élite de la élite, todavía hay selecciones que han tenido un mejor desempeño histórico, y por ello la tengo que dejar en la cuarta posición, aunque yo quisiera tenerla más arriba, pero al final los títulos es algo que me obligó a dejarla fuera del medallero. No, yo sé, yo te digo, fue un debate conmigo mismo, también tenía cuarto y también fueron charlas, o sea, es un debate interno que uno hace con uno mismo, dicen dónde los pongo. Entonces en el puesto 3, justamente lo tengo Argentina, o sea, aparte de los 3 mundiales ganados, jugaron 5 finales, le están ganando el historial a Brasil, y después también el tema de las Copas América también. La única por ahí mancha argentina fueron estos 25 años que no ganó nada, que fue una cosa tremenda llegar a tantas finales y perder. Pero fuera de eso, o sea, es como que, o sea, como digo, estaba también el debate de si ponía a Argentina cuarto o tercero. Hasta en un momento hasta un momento puse primero, y después dije, no, van a decir como que los pongo primero por la camiseta. Entonces dije, no, claro, tercero sería. Tercero o cuarto, para mí es aceptable por lo mismo. O sea, si pesan los mundiales o no, y también si pesa el presente de cada selección o no. O sea, Argentina hace poco jugó esa finalísima con Italia y los paseó. Hace mucho no había un partido con tanta diferencia futbolística entre 2 selecciones históricas. Entonces, por esas razones, por Argentina, o sea, por las Copas América, o sea, por los jugadores y demás, es por eso que Argentina tengo en el tercer lugar. Yo en el tercer lugar
que al igual que como mencioné el caso de Argentina, en el tercer lugar, de verdad que no quería. No quería, pero estuve obligado a poner a la selección italiana. 4 copas del mundo es algo que les ha merecido el estar aquí, pero hay que ser sinceros. Si este ranking fuera del 2007 a la fecha, a Italia yo no la pongo, pero ni en el top 30. No, claro. Sin embargo, esto es desde que se pateó la primera pelotita en Inglaterra por ahí en el siglo XIX hasta la fecha. Y si contamos toda la historia, Italia es la que se tiene que subir al podio. Fue la primera bicampeona del mundo con polémica y todo, pero supo hacerlo. Logró repetir la hazaña de ganar una Copa del Mundo en España 82 y de ahí lo volvió a hacer en Alemania 2006, donde en semifinales dejó a la selección local, cosa que se dice fácil, pero hacerlo, el tener los pantalones para irse a plantear como lo hicieron aquella noche en Dortmund, es algo que era un equipo de campeón. Solamente un campeón del mundo lo podía hacer y lo supieron aprovechar. Lastimosamente, cuando Fabio Grosso pateó ese penal en el Olímpico de Berlín, parece que ahí murió toda la magia del fútbol italiano. Que por ahí hubo una pequeña chispa, un milagro en la Euro del 2021 cuando se proclamaron campeones, pero yo recuerdo que en esa época yo decía, oye, pero lo de Italia para mí se me hace una sorpresa. Para mí que Italia hubiera ganado la Euro del 2021 era como si lo hubiera ganado, yo qué sé, Suiza, como si lo hubiera Sí, no, ganado, fue medio inesperado. sí, una selección más de Eh, segundo orden, porque a mí me tocó crecer con una Italia que ya era una selección de segundo orden. Yo nunca vi a Italia pasar la fase de grupos de un mundial. Pero es que esto es histórico. Italia se merece el podio. Sí, sí, no, puede ser también. Y me acuerdo la Eurocopa esa, yo me reía de cómo lo habían puesto, se han acomodado todo para que Inglaterra saliese campeón. O sea, jugando siempre Inglaterra, nunca jugando en otra sede y nada. Y era todo para que Inglaterra gane esa Eurocopa. Y me estaba riendo cuando perdieron. Digo, sí, sigan sin ganarla. Pero bueno, los ingleses siendo ingleses como siempre. Sí. Así que vamos con los primeros dos. Y esto también fue un debate largo que tuve conmigo mismo. Y finalmente en el 2 lo puse a Alemania. Y bueno, ya que estamos, o sea, si queremos, decimos quién es el primero para cada uno. Creo que coincide con Brasil. Sí, ¿no? Tenemos que decirle exactamente lo mismo. Sí, De una vez yo me voy a adelantar en el video. Alemania es la 2 y Brasil es la Brasil primera. a uno. Yo Se veía el venir. debate que tenía conmigo el tema de Alemania fue por la cantidad de finales que jugaron también. Y es como que uno se pone a analizar todo el contexto del fútbol también. Y Alemania, o sea, tiene una historia hasta hace poco. Ahora también han caído en un pozo. Pero lo de Alemania, digamos, a nivel continental, ganó la Eurocopa en 3 oportunidades, jugaron 6 finales. Son las que más veces ha llevado a la final en Europa. Ganaron los Juegos Olímpicos en el 76 bajo Alemania Democrática. Y después lo que fallan son los juveniles sub-20 y sub-17, pues no se escuché también que en Alemania muchas veces debutan tarde en primera, entonces creo por eso está un poco la falta de roce a nivel juvenil, que después cuando llegan a primera ya es otro nivel. Y después, bueno, Brasil también lo debatí porque digo, está bien, Brasil ganó 5 mundiales, que pesa, obviamente, pero perder 7-1 de local también pesa. Ganaron los 3 mundiales hace ya muchísimo tiempo, con la época de Jules Rimet. Después pasaron mucho tiempo en los mundiales donde, digamos, competían. Y después ganaron en el 2002 con polémica también, porque le ganó un gol a Bélgica en tiempo suplementario, que era la eliminación de Brasil. Y después de eso es como que entraron en un agujero que ahora habrá que ver este mundial. Mucha gente dice, no, no tienen plantel, pero sigue siendo Brasil. Entonces, obviamente los 5 mundiales pesan, pero como digo, si Argentina llega, un hipotético, si Argentina llega a ganar este mundial 2026
con más partidos ahora, quedando 8 partidos, para mí puede llegar a quedar primero Argentina en este ranking. Si llegan a este mundial saliendo bicampeón del mundo. Me parece que si Argentina llegara a ser campeona del mundo en 2026, podrían escalar al segundo lugar, pero todavía superar los 5 de Brasil, un pentacampeón es un pentacampeón. Pero tengo que decirlo, Alemania, para rematar rápido, ha sido una selección más poderosa que Italia, es por eso que la puse por encima de ellos y con un presente menos malo, porque tampoco es como que del 2014 a la fecha Alemania haya hecho grandes cosas. Y con Brasil, poco que agregar, jugadores legendarios, creadores de la magia en el fútbol y un pentacampeón mundial. Sí, pero veremos ahora el mundial ahora del 2026. Hablando de eso, del mundial, así ya quedamos con la lista. Hay mucha equivalencia en la lista, después algunas que son pequeñas diferencias, por lo que vi, o sea, no hay mucha diferencia entre lo que elegimos uno y el otro. Lo que pasa es que a veces los debates, digo, son medio interminables también, o sea, como digo, este mundial para mí, para unas selecciones va a ser el punto de quiebre de ser promesa candidato ya a ser una selección de bueno, juegan. Una es, por ejemplo, Japón, que está siempre ahí en la selección, me encanta los japoneses como son, lo vengo siguiendo del década de 90 a Japón, pero digo, este mundial es el punto de quiebre para ellos, como que para dar el salto y por lo menos ya a cuarto de final o ya decir, bueno, ya son una eterna promesa, juegan lindo y se quedan en eso. Así repasó un poquito los grupos. Me parece. Grupo A, México, Corea del Sur, Sudáfrica y después ganó el repechaje europeo, que muchos dan por hecho va a ser Dinamarca. Lo dan por hecho, después veremos si son los que van a ganar el repechaje con Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Al final, ¿cómo se dice? ¿República Checa o Chechia? Yo me quedé en que ahora era Chequia, como se querían, como Sí. se querían llamar, en una especie de rebranding del país para lo que es la comunidad internacional. Pero, hombre, mi corazón siempre será la República Checa, Sí. la eterna enemiga de mi querida Eslovaquia. Así que te pregunto, o sea, ¿cómo lo ves? A México, para mí lo están descartando de lleno, digo, son los locales en la primera fase y el grupo no es tan complicado. Mira, en lo que es la afición mexicana, eternamente ha habido una atmósfera de negatividad tremenda. A veces justificada, a veces totalmente injustificada. En los medios mexicanos, los que tratan con mayor de ser lo más imparcial posibles, siempre se menciona la frase que no somos tan buenos como el marketing nos quiere hacer ver, pero es que tampoco somos tan malos como muchos medios, como muchos aficionados creen que somos. Que si bien nunca nos logramos meter en una semifinal de una Copa del Mundo, durante 7 ediciones seguidas pasamos la fase de grupos. Eso es algo que solamente Brasil pudo hacer, como mencioné en la primera parte del ranking de selecciones. O sea, México no es una selección chica. Está muy lejos de estar entre los grandes, pero es que a veces el propio aficionado mexicano trata a lo que es la selección como, bueno, con todo respeto, como si fuera Canadá. Bolivia, como si fuera El Salvador, o sea que, oye, tranquilo, yo sé que no hemos logrado la gran cosa en las copas del mundo, pero es que, siempre estamos ahí, que por ahí podrán decir de que sí, pero contra quién juegan la eliminatoria, pero oye, estamos ahí y por lo regular, lo normal es que se pase la fase de grupos, o sea, se va a competir, e incluso en Qatar, que fue el peor mundial en casi 50 años, al final fue un gol lo que nos privó de llegar otra vez a octavos de final, y estás hablando de una selección que era totalmente un asco, así que tan mal yo no lo veo. Sí, yo te digo lo mismo, o sea, la incógnita para mí de este grupo es Sudáfrica. No sé, realmente no sé qué esperar de ellos. Yo sé, Es una selección. tiene esos videos que hacen
como es sus gambetas y todo a nivel, no sé si es regional o algo así, pero como digo, no sé qué esperar de Sudáfrica, la única. Corea del Sur, yo sé, te corre en todo, y después, bueno, el que clasifique de Europa va a ser complicado, es lo único que sé, pero Sudáfrica es una incógnita. Repasando por mi parte poquito a los rivales de mi selección, Corea del Sur es una selección que se encuentra en un buen momento, tras lo que fue su tortuoso camino a Rusia 2018, donde por ahí hasta estuvieron en riesgo de ni siquiera clasificar. La selección elevó el nivel. Para Qatar 2022 ya no tuvieron absolutamente ningún problema en clasificarse, hicieron una fase de grupos más que decente, donde ya en los octavos de final contra Brasil se les olvidó todo lo bueno que habían hecho y dieron un partido espantoso, pero el proceso a Norteamérica 2026 ha sido muy bueno, no tuvieron otra vez problemas en clasificarse, que sí, por ahí por ahí hubo uno que otro partido contra Jordania, contra Oman, que se les complicó, pero incluso si la memoria no me falla, creo que terminaron invicta la eliminatoria. Me parece que sí. Es algo que me parece nunca les haya pasado. Si acaso camino al 86, por ahí tendría que revisar el registro de las eliminatorias asiáticas, pero Corea del Sur, si bien siempre clasificaba, por ahí medio se llegaban a complicar ellos solitos, pero ahora no tuvieron ningún problema en clasificarse. Está la gran X, que fue el haber perdido esa semifinal contra Jordania en la Copa Asiática cuando tenían todo para llevarse el título después de que no lo lograran desde la década de los 60, pero bueno. Y Sudáfrica es una selección que yo sí seguí en lo que fue el proceso mundialista. Es una selección que juega mejor de lo que la gente piensa, pero el mayor enemigo de Sudáfrica es la misma Sudáfrica. Estuvieron a punto de quedarse fuera del mundial cuando ya tenían casi todo horneado por una alineación indebida contra Lesoto. Eso, ¿cómo lo justificas? Estás hablando de una selección que tiene una fiesta total. Eso habla de una falta de concentración total, tanto de jugadores, porque ¿cómo es que el suspendido no le puede decir al entrenador, oye, pero es que yo no puedo jugar, es que ya me sacaron el tarjetón? ¿Cómo te puede pasar eso? Pero bueno, Sudáfrica es una selección que supo derrotar a Nigeria, supo derrotar a Benin, a Zimbabue, a Lesoto y Ruanda, que fueron sus rivales. Fue la única selección de ese grupo que mínimo le ganó un partido a todos los rivales. Y eso fue lo que la terminó metiendo a la Copa del Mundo. Ahora, muchos piensan que solamente se van a ir a pasar a Norteamérica, pero no. Tienen jugadores interesantes en la liga local, que no es una liga tan mala como se puede creer, que de las ligas No, el Mundial de Clubes, me acuerdo, en el Mundial de Clubes le fue bien a equipos sudafricanos, jugaron bien. Sí, le fue bastante bien más precisamente al Mamelodi Sundowns, que es actualmente el equipo más poderoso de este país, que lo Sí, hizo bastante bien, fue una participación digna y naturalmente ese equipo es la base de la selección, así que son chicos que se conocen de memoria totalmente. Y ahora, hablando del equipo europeo, no puedo decirte si va a ser Dinamarca, si va a ser Macedonia, la República Checa o Chequia o la República de Irlanda. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el equipo que sea va a ser un equipo fuerte, un equipo que le va a competir a México, que le va a competir a los coreanos y que sin duda le va a competir a los sudafricanos, donde por ahí podrán tener un enemigo llamado el clima de la Ciudad de México, el clima de Guadalajara, sí. porque en Europa, a menos que te vayas a los Alpes, no hay altura. En la Ciudad de México están a más de 2.400 metros y eso les puede pesar. Que por ahí si llegan antes se aclimatan y se acaba esa ventaja, pero es algo que a priori va a ser un gran reto al momento de llegar a tierras mexicanas. Y recordar que salvo Alemania en Brasil 2014, antes ningún equipo europeo había podido ganar una Copa del Mundo fuera de Europa. Sí, sí, no sé, eso fue una excepción lo de Alemania 2014. No, los europeos estaban llorando del tema del clima, ya están llorando que va a ser mucho calor, que esto, el otro. Eh,
Es más, leí que creo van a estar esperando en el vestuario para las sustituciones también, que está en aire acondicionado. Digo, es demasiado. Digo, o Por ahí sea, estaba viendo que se estaban quejando que era inhumano que tuvieran partidos en la madrugada. Y yo como de, ay, cositas, lo sí, que pues, están mira, padeciendo, lo que todo el resto del mundo siempre padece para que ellos tengan horarios cómodos. o sea, yo por culpa de ellos me fui a insolar viendo París Saint-Germain contra el Atlético de Madrid, Juan, acá en Los Ángeles. Partido al mediodía, que encima no me funcionaba la entrada, o sea, pasaba el celular y no estaba pasando en el tema de la entrada. Me hicieron dar esto, que le quede, esto de paso le digo, si les pasa en el Mundial. Si van a pasar con el celular y no les pasa, o sea, si no reconoce, vayan ante la ventanilla de venta de entradas, porque a mí me hicieron recorrer todo el estadio. Llegué justo a una hora antes del partido, llegué justo al mediodía y me insolé, o sea, me fui 10 minutos antes del partido y ya no aguantaba el calor. Entonces ahora digo, los europeos se quejan de calor, digo, o sea, por culpa de ustedes me tuve que insolar yo, mediodía. ¿Qué Así te digo? vamos en el grupo B, Canadá, Suiza, Qatar y también repechaje, que probablemente va a ser, yo creo que Italia va a ganar el repechaje, Qatar va a ser el último y después creo que va a estar entre Canadá o Suiza. Canadá, la incógnita es si van a meter un gol o no. Es una buena observación. Canadá, si bien no tiene una mala generación, todos los partidos mundialistas que ha disputado tiene pleno de derrotas. Sí. El primer gran reto de Canadá, antes que pensar que si 16avos, que si octavos, es hacer un maldito punto, que es algo que no han podido lograr. Si Italia va a ser el rival europeo que va a terminar clasificando, tengo mis dudas. Sobre todo si la final de ese repechaje, claro, dando por hecho que le van a ganar a Irlanda del Norte, la selección que les mandó al repechaje para Qatar, que esa es otra que también primero piensen en el Green and White Army. Uh-huh. Si llegan a la final, sobre todo si llegas a ser contra Bosnia y Herzegovina, yo tengo mis dudas porque va a ser un ambiente hostil, el cual se estarían encontrando allá en los Balcanes. Que igual si llega a ser Gales, el rival de esa hipotética final, también te vas a topar un estadio lleno de gente que va a estar con todo y que los van a hacer sentir visitantes. Pero bueno, la selección europea que clasifique a través de ese repechaje y se una al grupo B, va a tener una gran ventaja de enfrentarse al cabeza de serie más débil en el papel y a una selección del Bombo 3 sin mucha experiencia como lo es Qatar, que ya tuvo el antecedente de su propio mundial hace 3 años, pero que clasificó sin mérito deportivo. Ahora sí lo hizo con mérito deportivo. También salvado por el nuevo formato, ya que con un mundial de 32 se hubiera quedado fuera. Pero bueno, se les vamos a dar por buena. Clasificaron en cancha. Y ahora sí sería su oportunidad de salvar esa vergüenza que pasaron hace algunos años en su Copa del Mundo, pero yo no los veo sumando honestamente, ni siquiera contra Canadá. Y Canadá, pues bueno, ya dije ese tema que antes que concentrarse en pasar la fase de grupos, tienen que concentrarse en hacer un punto. Eso será lo que va a quebrar el grupo. Si Canadá obtiene un buen resultado en su primer partido, el grupo yo creo que se abre para todos. Y si inician con una derrota ante el rival europeo, pues me parece que se estaría orillando el grupo muy a favor tanto del equipo de ese repechaje como de Suiza, que a mi parecer es la candidata a quedar líder de ese grupo por ser la selección con mejor plantel. En caso de que no llegase a ser Italia la clasificada, entonces Suiza sería la selección con mayor historia y con mayor experiencia mundialista en ese grupo. Y se me hace que los suizos serán los que se llevarán ese primer lugar de grupo. Sí, creo que puede ser también. Incluso si va a Y, Italia. y después vamos acelerando. Grupo C, Brasil, Marruecos, Escocia, Haití. Yo iba a decir este grupo, Haití juega bien, juegan de los equipos caribeños el que mejor juega.
y puede llegar a sorprender con algún resultado en el Mundial. No sé contra quién, pero puede llegar a sorprender. Escocia es una incógnita y después, primero o segundo, va a estar entre Brasil o Marruecos. Haití, si bien todo el mundo hacía chistes que no, les tocó bailar con la más fea, se van a ir goleadas en los 3 partidos, puede, como diría Luis Enrique, puede ser que sí o puede ser que no. Pero Haití ha clasificado con una muy buena generación a esta Copa del Mundo y ellos van a jugar sin presión realmente porque todo el mundo espera unas goleadas en contra. Así que jugando sabiendo que no se espera realmente gran resultado positivo de ellos, pueden llegar a desplegar un mejor fútbol más libre, sabiendo que están viviendo un sueño y que lo van a disfrutar al máximo. Tienen por plantel tanto que Escocia, Marruecos y evidentemente Brasil, pero es un rival peligroso, que por ahí yo estoy viendo en redes sociales a muchos escoceses que les van a meter de 7 para arriba. Luego por andar pensando eso, se Aparte, pueden llevar una sorpresita, se pueden llevar un Costa Rica del 2014. sí, no, yo por eso digo, o sea, de Haití todos lo están mirando de reojo, digo, quizás nosotros porque vemos más con CACAF que los demás, por ahí por eso tomamos visto a Haití, y lo demás como dicen, Haití es, o sea, Porque te seré honesto, ese Escocia-Haití, no sé por qué me da esas vibras como del Suecia contra Trinidad y Tobago de Alemania 2006, que en ese entonces se hablaba de que Suecia les iba a meter de 5 para arriba y terminó siendo un 0-0. sí, no, no, por eso digo, o sea, Haití, a mí de los del Caribe es el que yo considero el que mejor juega, mejor que Jamaica, juegan la verdad que bastante bien. Y después grupo D, Estados Unidos, Australia, Paraguay, después ganador también de repechaje, Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Como muchos saben, me pude comprar una entrada para el Mundial, de casualidad compré Estados Unidos y salió ahí el tema de repechaje y me reía justamente siendo armenio que puede llegar a tocar Turquía. Uh. Riendo de eso, que o sea, justamente puede ser Estados Unidos contra Turquía el posible partido. En el tema de Estados Unidos, yo fui uno de los pocos que no se subió al caballito de pegarle con todo a Pochettino. Se habló acá demasiado en contra, mucho. Ya una cosa, dije, esto ya es con cizaña que están haciendo. Por ejemplo, fue Pochettino a un programa de televisión, fútbol americano, acá los ojos, fútbol americano universitario. Y él fue a un programa de televisión ESPN y se sorprendió de que, o sea, la gran cantidad de gente que seguía eso, el fútbol americano universitario. Leí un comentario en Twitter de uno que decía, ¿cómo Pochettino no va a saber que acá todo el mundo mira eso? Y digo, ¿y eso que primero le digo, no tiene nada que ver con fútbol? Y segundo, él es un extranjero que recién llega al país, obviamente no va a saber que todo el mundo mira fútbol americano universitario. O sea, es extremo. Ya los comentarios tuvo Pochettino en contra y ahora van y le meten 5 a Uruguay. Yo creo en el proyecto de Pochettino y no sé cuánto. Yo en el caso mío dije, hay que tener paciencia, hay que esperar. Sí pensé un momento de por ahí poder haber contratado al técnico de Seattle, que me parecía muy buen técnico, pero dije, bueno, pero Pochettino, digo, pues está conociendo el plantel, vamos a esperar y ver qué es lo que pasa. Australia en ese grupo se está hablando mucho de Estados Unidos Australia, ya se está calentando mucho el partido. Cayó medio mal Estados Unidos, que el técnico australiano, me preguntaban del tema del grupo, medio se reía porque tocó Estados Unidos. Y es como que está ya calentando 6 meses antes del Mundial ese partido, Estados Unidos-Australia. Y después, bueno, no descubro nada cuando decía Paraguay va a ser complicadísimo. Y ni hablar de repechaje. Es un grupo muy parejo. Es muy parejo el grupo. Pochettino cuando recién llegó a Estados Unidos le fue peor que a Mexicano en Panadería Argentina. Los primeros amistosos realmente fueron nefastos, fueron resultados espantosos, pero ha ido enderezando el barco en las últimas fechas FIFA, sobre todo ese partido contra Uruguay que fue una verdadera masacre. Sí. Ya está empezando a encontrar su once y está empezando a armar mejor este plantel y pueden hacer cosas interesantes en la Copa del Mundo. Yo pienso que los Estados Unidos van a pasar sin duda la fase de grupos, pero como primer lugar, eso todavía no lo sé. Eso siento que dependerá mucho quién es el rival europeo que les llegase a tocar vía repechaje.
Yo veo honestamente complicado que llegue a ser Turquía. Yo no lo veo tan fácil para ellos. Que no tendrían que tener problemas en primero vencer a Rumania, pero en la final contra Eslovaquia de visita o contra Kosovo de visita, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Tienen mejor plantel que esas dos, pero Eslovaquia de local ya supo derrotar a Alemania. No tendría que tener problemas en teoría contra los turcos. Mientras que Kosovo ahorita está en el mejor momento de su joven historia y están con toda la motivación del mundo de vencer a los turcos. Y más por ahí porque hay un conflicto histórico entre esas dos naciones. Van a salir con toda la motivación. Australia es una selección que hizo un muy buen mundial en Qatar, sorprendiendo incluso a los propios australianos que ellos ya se miraban perdiendo el repechaje primeramente contra Perú y sin querer queriendo casi hasta terminan mandando a Argentina a los tiempos extra. Uh-huh. Y el otro rival que es Paraguay. Paraguay, Sí. el gran regreso después de 16 años que me puse esta playera, obviamente solamente para molestarte a ti. Es una selección que tiene todo para dar la, entre comillas, sorpresa de derrotar a la selección local en ese primer partido en Los Ángeles, que ay, los precios estaban, Dios Ni mío, hablar. Yo Dios mío. me hice la cabeza, habían dicho antes del Mundial, se habían dicho las entradas entre 60 a $300 la fase de grupos, o las entradas en general. Y yo salí sorteado por ese sorteo de la FIFA, justamente mi email salió elegido y por eso pude comprar una entrada. Y bueno, yo me he hecho la cabeza, dije, ya está, voy a comprar como 5 o 6 partidos, voy a ir. Y después cuando abro el portal, Estados Unidos-Paraguay, 1120, la entrada más barata, dije, ¿estos precios dónde salieron? Y por eso compré apenas una, que es ese partido, la tercera fecha. Brutal. Sí, no, no. Y aparte en Antes que California nada, los felicidades precios que, más que hayas caros que en otros logrado ir, lados también. pero se pasó la FIFA. Se pasó la FIFA con los precios que hizo. Pero bueno, eso ya da para otro video. Yéndonos a lo deportivo, Paraguay es una selección que tiene para pelearle a todos en ese grupo, pero se me hace que los Estados Unidos son la selección favorita a Ujú. quedarse con el liderato del grupo, pero yo no descarto ni a la selección del repechaje, ni a los sudamericanos, incluso a los australianos que ya sorprendieron en el mundial pasado. Sí. Así que para ir acelerando un poco, estos videos se hacen largos. El grupo E, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao. Alemania no sé si van a grupo. Estoy con la duda. Yo también concuerdo, Alemania naturalmente es la más poderosa de estas cuatro, pero Ecuador es una defensa dura. Ujú. Solamente les hicieron 5 anotaciones en los 18 partidos de la eliminatoria sudamericana. Es una brutalidad. Eh, Alemania va a batallar mucho para poder atacar ese arco ecuatoriano y por ahí si llegasen a tener un mal resultado se les complica. Me parece que la diferencia en ese grupo será quién tendrá el mejor resultado contra Costa de Marfil. Va a Ujú. ser Costa de Marfil, a mi parecer, va a ser juez de quién pasa primero y quién pasa segundo. Porque los mismos marfileños, si bien podrían sacarle puntos a ecuatorianos y a alemanes, me parece que no les va a alcanzar para estar en el top 2, pero no tendrían que complicarse para estar en el top 3 cuando tienen a Curazao. Que al igual que como mencionamos con Haití, si por ahí todo el mundo empieza a decir, Alemania les va a meter de 8 para arriba, al final por eso pasan las sorpresas. Si no, pregúntale, guardando las distancias, pregúntale a Jamaica, que también ya se miraba en el Mundial desde que fue el sorteo y que terminó pasando. Es verdad. Y después grupo F tenemos Países Bajos, Japón, Túnez y también repechaje, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania. Sería gracioso de pase Suecia al Mundial, puede salir último en su grupo eliminatorio. Y después Túnez en la incógnita, porque siempre clasifican al Mundial y después nunca pasan de ronda. Y después, como dije ya anteriormente, Japón es o llega lejos al Mundial o se queda en eso, es siempre una simple promesa. Y después uno de los candidatos es siempre Países Bajos, así que
también un grupo complicado. De verdad que ojalá no sea Suecia la que clasifique, porque sería totalmente injusto. Si pudiera escoger, me encantaría que fuera Albania para que fuera una debutante. Y por ahí, un dato curioso que estaba leyendo en Twitter el otro día. Si Albania no clasifica al Mundial, a menos de que pase un milagro, que hay un despido de último minuto en otra selección, sería el primer Mundial sin directores técnicos brasileños, ya que Silvinho es el único que sigue en la carrera, dirigiendo a su querida Albania. Pero bueno, aquí los Países Bajos son los grandes favoritos, como lo mencionas, no solamente a liderar este grupo, sino a lograr cosas importantes en el torneo. Japón es la selección promesa por excelencia, que ya no le queda esa etiqueta. Ya cuando eres una promesa por mucho tiempo y vuelves a quedarte cerca, ya te vuelves un vendehumo. Me parece que Japón está, entre comillas, obligada a llegar a los cuartos de final en esta edición de la Copa del Mundo. ¿Por qué estarían obligados a llegar a una fase donde nunca han llegado? Porque si siempre te estás quedando en los octavos de final, dando partidazos y diciendo que es que estuve cerca, es que tengo una gran generación, sí, es lo mismo de siempre. Si te quedas en donde mismo, ya tienes que dar ese salto. Ese es el detalle con la selección japonesa. Y con Túnez pasa lo mismo, pero yendo a los octavos de final. Incluso si los tunecinos llegasen a pasar la fase de grupos, que ha sido su techo histórico, pues es como si hubieran clasificado a un mundial de 32, porque los 16avos tiene a esa cantidad de equipos. Sí. Así que te iba a comentar, ¿dejamos el análisis de los demás grupos para otro video? Como usted guste, señor. Si quiere Sí, pues continuar la siguiente semana, yo estaría maravillado. Sí, hacemos otro video porque esto... Yo la otra vez quise hacer un análisis grupo por grupo y empecé y dije, esto no termina más. O sea, le hice un video solo, o sea, el mundo de los videos que subí ahora, dije, esto es larguísimo. Entonces, vamos a dejar el análisis de los demás grupos para otro video, porque como digo, esto da para rato también. Y como digo, suscríbanse al canal. Y también si tienen comentarios del ranking, o también si tienen comentarios también del tema de la liguilla, si prefieren cómo se juega ahora en Argentina, tenemos 8 campeones al año, con 30 equipos y demás, o si les gusta el formato, por lo menos en México, que es el que pasa mejor de ronda, por lo menos con el empate, pasa hacia la siguiente ronda, me parece lo más justo. O si prefiero un campeonato normal, como se juega en Inglaterra o en Europa. Así lo dejo en este video. Yamir, te agradezco mucho el tiempo. Yo sé que es tarde también, así que no pasa nada. Nos veremos para la próxima y que tengan una buena semana.